Amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo se encuentran? Espero que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentre bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al libro de Romanos. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, solamente el versículo 1. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana a través de su palabra. Miren qué nos dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así que, hermanos, antes de poder iniciar con este devocional, es necesario que todos nosotros oremos, ¿verdad? Que nos encomendemos ante Dios, que Él sea tomando control de todo para que Él pueda ayudarnos. Así que, hermanos, en primer lugar vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad, amado Padre, que tú nos das. Te pedimos, amado Dios, de que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, amado Padre, habla a nuestras vidas. Exhórtanos, corrígenos, límpianos de toda maldad, amado Dios. Nosotros, amado Padre, te necesitamos. Solamente tú, Señor, puedes hacer la obra perfecta en nuestra vida. Solamente tú puedes renovar nuestra mente. Solamente tú, Señor, puedes sanar nuestro corazón. Solamente tú puedes hacer, Señor, cosas maravillosas en nuestra vida. Solamente en ti, Señor, está nuestra esperanza, nuestra confianza de poder cambiar. Nosotros, Señor, tenemos ese deseo y ese anhelo de ser mejor cada día, pero lo vamos a poder conseguir, lo vamos a poder lograr en tu presencia. Ayúdanos, Padre. Nosotros te necesitamos. Toda la gloria, toda la honra, siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a empezar en este caso con este devocional en esta mañana. Es muy importante que puedan tener a la mano su cuaderno para poder hacer ciertos apuntes y también su lapicero. Amén. Así que, hermanos, vamos a iniciar. La primera pregunta es, ¿qué te impresionó más del versículo que acabamos de lecturar, hermanos? ¿Qué es lo que más te impresionó? Si aquí nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí es un punto ya para detenernos. Esto quiere decir que toda persona que está con Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Pero hay muchas personas que dicen creer en Cristo, hay muchas personas que dicen ser obedientes a los mandamientos de Cristo, pero no lo son. Y justamente aquí resalta algo más. Miren, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiere decir, solo los que están con Cristo Jesús no va a haber ninguna condenación, pero los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Vuelvo y lo repito. Hay muchas personas, hermanos, que dicen, no, sí, yo creo en Jesús que murió en la cruz por mis pecados, yo voy a congregarme, yo creo en Dios, y dicen muchas cosas, hermano. Pero tú ves su vida, cómo están viviendo, tú ves el estilo de vida que llevan, y uno se cuestiona, ¿verdad? Uno dice, ¿realmente esta persona es hijo de Dios? Porque esta persona en la iglesia se le ve una persona muy diferente a la imagen que da cuando está con sus amistades, con sus compañeros de trabajo o con sus familiares. La imagen es totalmente distinta, diferente, cambia.
Entonces, nosotros, amados hermanos, no podemos de alguna otra manera decir, yo creo en Jesús, Jesús es mi Señor, cuando estamos andando conforme a la carne. Hermanos, muchas veces uno cree que por decir, yo creo en Jesús, ya, no voy a tener ninguna condenación. Es por eso que también, hermanos, muchas personas, cuando le comparten el Evangelio, le dices, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y muchas personas dicen, sí, lo acepto. Y oran por esa persona, etcétera, ¿verdad? Y ellos ya creen que automáticamente ya no van a ser condenados. Pero hermanos, miren, si nosotros nos ponemos a analizar, el diablo cree en Jesús, el diablo cree en Dios, los demonios también creen, pero ¿cuál es su destino? ¿Su destino va a ser que van a ser salvos de ellos? No, hermanos, ellos se van a condenar. Entonces, no garantiza el hecho de decir yo creo en Jesús, yo creo en Cristo cuando estás andando conforme a la carne. Por eso incluso, si mal no me equivoco, también está en el libro de Mateo, que dice, ¿verdad? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Eso dice. Incluso hay un versículo que también dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y Jesús qué le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ya ven? Hermanos, es que esto va a pasar. Muchas personas siguen a Jesús, siguen a Jesús. Muchas personas hicieron grandes cosas en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasó? Luego se descuidaron, luego fueron tentados y cedieron ante los deseos de la carne y vivieron así. Creyeron que podían vivir una vida conforme a la carne y también sirviendo a Jesús. Hermanos, recuerden, nosotros no podemos servir a dos señores o a dos dioses. O amas a Dios o amas a la carne o a las cosas del mundo o a las riquezas. Bien es a uno. Su palabra dice que uno no puede ser caliente ni frío, ¿verdad? Y si eres tibio, bueno, pues su palabra dice que Dios te vomitará de su boca por ser tibio. Eso está en Apocalipsis. Dios busca que nosotros seamos calientes, no tibios, porque los tibios son los que dicen creer en Jesús, pero viven conforme a la carne. Los tibios son las personas que van a congregarse, sirven incluso en su templo, en la iglesia, pero luego lo ves, hermano, cómo están viviendo conforme a la carne. Entonces Jesús a ellos les dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, nosotros tenemos la garantía de que no va a haber ninguna condenación en nuestra vida, siempre y cuando nosotros andemos conforme al Espíritu y tengamos a Cristo en nuestra vida. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús. Es que, hermanos, cuando uno está con Cristo, uno cambia, uno se vuelve una nueva criatura. Es imposible decir que no, que yo tengo a Cristo, pero aún no se ven los cambios. No, hermanos, uno cuando está con Cristo cambia. ¿Qué nos dicen las cartas de Corintios? Segunda de Corintios 5:17. El que está con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Habla de una nueva criatura todo aquel que está con Cristo. Entonces es imposible decir, yo creo en Jesús, yo sirvo a Jesús, pero que no haya ningún cambio en tu vida. Hermanos, todas las personas que te conocen tienen que darse cuenta del cambio que hay en ti. Tienen que decirte, has cambiado, ya no hablas así, ya no te comportas así. Tienen que decirte eso. Es que, hermanos, cuando uno tiene a Cristo en su vida, el Espíritu Santo te impulsa a cambiar.
El Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. La palabra de Dios renueva tu mente. La palabra de Dios sana las heridas de tu corazón. La palabra de Dios te enseña a amar. La palabra de Dios te enseña a perdonar, a ser misericordioso y entre tantas cosas más. Entonces es imposible decir que yo tengo a Cristo en mi vida y no he cambiado y sigo andando conforme a la carne. Yo entiendo, hermano, y estoy muy seguro que Dios también entiende, de que el cambio puede ser progresivo algunas veces, o sea, poco a poco, pero se nota un cambio. En otros puede ser el cambio de manera inmediata o más rápido, ¿verdad? Pero hermano, siempre va a haber algún cambio todo aquel que tiene a Cristo en su vida. Siempre va a haber un cambio. Es imposible que alguien diga, yo tengo a Cristo, pero siga andando conforme a la carne y no se vea ni siquiera un poquito de su cambio. No se vea ni siquiera que tenga el esfuerzo de querer dejar ciertas cosas. Es imposible que suceda eso. Porque con Cristo nosotros, hermanos, somos una nueva criatura. Amén. Así que vamos a continuar, amados hermanos. La siguiente pregunta, amados hermanos, es, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal, hermanos, de este versículo? Hermanos, la idea principal que Dios quiere hablarnos en esta mañana es que nosotros debemos de comprender que los que andan conforme al Espíritu no va a haber ninguna condenación para ellos, porque están con Cristo Jesús. Pero Dios lo que busca enseñarnos es de que hay dos tipos de cristianos, los que andan en la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y esto, hermanos, se va a poder ver, creo yo, que en todas las congregaciones. Seguramente si yo te digo, hermano, se te viene algún nombre en la mente de alguien que va a la iglesia, pero luego ves tú su estilo de vida y tú dices y te cuestionas, ¿realmente esta persona tiene a Cristo en su vida? Y ojo, hermanos, no lo estoy diciendo para que uno entre a juzgar o a criticar, sino, hermanos, para que ustedes puedan ver que aún incluso personas que van a la iglesia siguen andando conforme a la carne. Obviamente, si tú detectas en la vida de estas personas que andan conforme a la carne al menos un poco de cambio, eso es bueno, porque les digo, muchas veces el cambio de una persona es progresivo, no es de manera inmediata o instantánea o rápida. Hay algunos que demora, ¿verdad? Tarda un poco, pero Dios está haciendo la obra ahí. Cosa muy distinta que tú digas, van a la iglesia, pero hermanos siguen viviendo peor que ayer. Entonces ahí es distinto, ¿verdad? Ahí sí ellos están andando conforme a la carne. Entonces, ellos creen que por decir yo creo en Jesús o por haber orado y han dicho, Señor, te acepto en mi vida, te acepto como mi Salvador, ya creen que no va a haber ninguna condenación para ellos, pues se están engañando a sí mismos. Se engañan a sí mismos, hermanos. Porque no va a haber ninguna condenación solamente para las personas que tienen a Cristo en su vida y por lo que están andando conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es vivir como el Espíritu de alguna otra manera te incentiva a vivir. ¿El Espíritu, hermano, acaso no te enseña la palabra? Sí, ¿verdad? Porque su palabra dice que Él nos enseña. Si Él nos enseña su palabra es con el objetivo de que tú vivas conforme a la palabra. ¿El Espíritu acaso no renueva tu mente a través de la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Cuál es el objetivo? De que tu mente cambie, tu manera de pensar cambie, tu manera de solucionar las cosas cambien, tu manera de ver la vida cambie, tu propósito de vida cambie, tu estilo de vida cambie. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, sana tu corazón, sí. ¿Con qué propósito? De que ya no guardes rencor, de que ya no tengas odio, celo, envidia, etc. ¿Ya ven? Eso es vivir conforme al Espíritu, obedeciendo cada enseñanza que el Espíritu nos da, obedeciendo cada guía que Él pueda darnos.
aceptando con humildad cada vez que el Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio, aceptando en nuestro corazón cada vez que el Espíritu nos impulsa a buscar de Dios. Porque Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Espíritu siempre va a estar dispuesto a la verdad, que es la palabra. El Espíritu siempre va a estar dispuesto a buscar de Dios, a estudiar, a ayunar, a congregarse, a santificarse, etc. El Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a eso. Y los que andan conforme al Espíritu, esos son los que tienen a Cristo en su vida. Así que hermano, no te resistas. No te resistas a ese cambio. Dios quiere hacer cambios en tu vida. Dios quiere transformar tu vida de alguna otra manera. Pero no te resistas. Deja que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en tu vida. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden dar testimonio en estos momentos en los comentarios y decir que vivir con Cristo es lo mejor que uno puede hacer? Hay muchas personas que se resisten a ser transformados porque creen que la vida cristiana es una vida aburrida, sin emociones, que la vida cristiana es muy tranquila, que no hay diversión, etc. Yo lo digo porque esto he escuchado de algunas personas, ¿no? De personas que le gustan vivir conforme a la carne, en fiestas, saliendo con amistades, bebiendo alcohol por ahí, fumando y haciendo muchas cosas. Ellos creen que servir a Cristo es aburrido. Ellos creen que servir a Cristo solamente uno lo hace cuando está ya bien adulto y ya no tiene nada que hacer. No, hermanos. Tú y yo, hermanos, somos personas ocupadas, ¿verdad? Tú trabajas, tienes familia, hay cosas que hacer en el hogar. No quiere decir que nosotros servimos a Dios es porque no tenemos nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer en el hogar, hay muchas cosas que hacer para nuestros hijos, para nuestros hermanos, tal vez si estamos aún haciéndonos responsables de nuestros padres. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. No quiere decir de que uno, como no tiene nada que hacer, sirves a Cristo. No, sino que si nosotros servimos a Cristo, a pesar de tener una vida ocupada, es porque hemos entendido, gracias al Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, que Dios es prioritario en nuestra vida. Que en la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, para el trabajo, para el estudio, para la familia, para comer, para de repente salir a compartir con tu familia. Para Dios hay tiempo para todo y para eso no hay excusa. Cuando uno se sabe organizar bien, tienes tiempo para todo. Porque, hermano, tampoco no puedes vivir una vida esclavizada en el trabajo y decir es que no tengo tiempo. El diablo te quiere así, esclavizado al trabajo. Hermano, disculpen que les diga, pero recuerden que todo aquel que está con Cristo no va a tener ninguna condenación, pero siempre y cuando andes conforme al Espíritu. Esto quiere decir que cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, Él no se va a llevar a las personas que dicen, ay sí, tal persona trabajó 12 horas para poderle darle lo mejor a su familia. Como se sacrificó tanto, tú vas a ser salvo y no va a haber ninguna condenación. No, hermano, no te dejes engañar por el diablo. Jesús cuando venga a llevarse a su iglesia, se va a llevar por una iglesia que se mantuvo santa, que se mantuvo en obediencia, que se mantuvo viviendo conforme al Espíritu. Jesús se va a llevar, hermanos, a las personas que vivieron conforme a su palabra, que se esforzaron por vivir conforme a su palabra, que confesaron su fe públicamente, que se esforzaron por trabajar para su obra. A ellos Cristo se los va a llevar. Hermanos, Jesús no se va a venir a llevar a personas, tú tienes 3 profesiones y te llevo a ti. Tú tienes un trabajo donde ganas mucho dinero, te voy a llevar a ti. No, hermanos, no te dejes engañar. La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara. Dice, primero busca el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. ¿Qué es lo que viene por añadidura? Trabajo,
esposo, esposa, tener una familia, los bienes materiales que uno puede desear, los estudios, tus planes, etcétera. Todo eso viene por añadidura. Tú no puedes priorizar algo antes que Dios. Dios es tu prioridad. Y yo sé, hermanos, que lo que digo, las personas que son renovadas en entendimiento conforme a la palabra de Dios me van a entender. Pero las personas que aún no han sido renovados su mente conforme a la palabra van a decir, ¿cómo Dios va a ser primero? Primero es mi familia, primero es mi hijo, primero es mi esposa, mi esposo, mis padres. Y yo me esfuerzo por darle lo mejor a ellos. Y yo trabajo por eso de sol a sol. O sea, desde que empieza el día hasta que está anocheciendo, yo trabajo por ellos para darle lo mejor. Hermanos, si esa es tu mentalidad, disculpen que les diga, pero tu mente no ha sido renovada aún conforme a la palabra. El diablo quiere que sigas pensando eso. La palabra de Dios dice que para las personas naturales, las cosas espirituales es locura. ¿Por qué es locura para las personas naturales o normales? Porque ellos no te van a comprender muchas cosas. Ellos no van a comprender lo que es orar, lo que es ayunar, lo que es tener una guerra espiritual. Ellos no van a comprender de que muchas veces las cosas malas que pasan en tu vida es porque Dios lo permite, porque quiere enseñarte algo. Ellos no van a comprender muchas cosas. Ellos no van a comprender de que por qué vas a congregarte cuando tienes que descansar. ¿Por qué sirves a Dios todos los días si lo puedes hacer solamente los fines de semana? ¿Verdad? Pero nosotros comprendemos porque nuestra mente ha sido renovada conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, no va a haber ninguna condenación, pero los que andan conforme al Espíritu, a los que tienen a Cristo en su vida. No te dejes engañar por el diablo. No te dejes engañar. Y miren, les voy a decir algo más. La palabra nos dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Gracia significa un regalo que no merecemos. La palabra dice, somos salvos por gracia. ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque porque por gracia son salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos dice que nosotros somos salvos por gracia, por Dios, porque envió a su Hijo Jesús sin merecer nada. ¿Verdad? Nuestra fe, ¿en quién tiene que estar depositada? En Cristo, que murió en la cruz por nosotros. A través de eso nosotros tenemos la salvación, ¿verdad? Porque creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, porque tenemos fe. Pero su palabra también nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. De nada vale decir, no, yo sí creo en Jesús que murió en la cruz por mis pecados. Ok. Si dices creer, muéstrame entonces, a través de tus obras, qué es lo que haces tú por Cristo, porque dices que crees en Él, ¿verdad? Si tú crees que Él murió en la cruz por tus pecados, también tienes que creer en sus enseñanzas. Entonces muéstrame, ¿qué es lo que haces por Cristo? ¿En qué has cambiado? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿En qué cosa has renunciado? ¿A qué cosas has renunciado? ¿Qué cosas has dejado? ¿Qué cosas has cambiado en tu vida? Eso es demostrar tu fe por obras. Decir, yo creo en Jesús, y como yo creo en Él que murió en la cruz por mis pecados, y como yo creo en sus enseñanzas, mira, me estoy esforzando, ahora estoy estudiando la Biblia. Amén. Ahora estoy congregando. Amén. He renunciado a muchas cosas y a malos hábitos que me alejaban de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahí se ven las obras. Ahí se ve que quiere agradar a Cristo porque está cambiando muchas cosas en su vida. ¿Ya ven, hermanos? Entonces, ese es el verdadero cambio. Eso realmente es una persona que tiene a Cristo en su vida y que anda conforme al Espíritu. Así que, hermano, no te dejes engañar. Vamos a continuar. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay un mandato que obedecer? ¿Qué mandato, hermanos, nosotros debemos de obedecer en este versículo? Bueno, hermanos, el mandato a obedecer es
que aquí en su palabra nos dice, si yo ando conforme al Espíritu y estoy con Cristo, entonces no va a haber ninguna condenación para mí. Entonces, el mandato a obedecer es estar con Cristo para hallar la salvación. Hermanos, es necesario que nosotros vivamos con Cristo, porque en la palabra nos dice en Efesios, si mal no me equivoco, está en el capítulo 1, que dice que todo aquel que oye el Evangelio y lo cree, es sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos la garantía que tenemos al Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo en que nosotros vamos a ser transformados, renovados, vamos a ser una nueva criatura juntamente con Cristo. Entonces, el mandato a obedecer, hermanos, es 1. Creer en el Evangelio, creer en Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, creer en su palabra y sobre todo ponerlo por obra. ¿Quién nos va a ayudar a ponerlo por obra? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a impulsar, quien nos va a animar, quien nos va a alentar para poner por obra toda la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos. Solamente en Él vamos a poder comprender todo esto, todos los misterios de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ese es el mandato a obedecer. Creer en Jesús, para poder vivir conforme al Espíritu. Cuando tú crees en Jesús y crees en el Evangelio, eres sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te impulsa, el que te da fuerzas, el que te anima, el que te alienta, el que te llene de esperanzas, el que te hace recordar cada palabra de Dios, para que tú sigas adelante. Así que vamos a continuar, hermanos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay un ejemplo a seguir? ¿Quién será, hermanos, nuestro ejemplo? Jesús, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Pero si hablamos de alguien que creyó en Jesús, de que alguien que creyó en los mandamientos de Dios y que anduvo conforme al Espíritu, por ejemplo, hermanos, un ejemplo rápido que se me viene a la mente, por ejemplo, es David, Abraham, ¿verdad? Son ejemplos muy buenos. Ellos creyeron en Dios. Primero David. Cuando Goliat fue a retar, ¿verdad? A retar al rey Saúl en un combate, incluido el rey Saúl y todos sus soldados tenían miedo. Porque Goliat era un hombre gigante, muy grande. Y todos tenían miedo de enfrentarlo. Y Goliat se puso a hablar cosas de su Dios, ¿verdad? Entonces David, ¿qué es lo que le dijo al rey Saúl? Yo voy a ir a pelear, porque él se ha metido con mi Dios. Mi Dios me rescató de cosas peores. David dice que se enfrentaba a animales feroces, ¿verdad? Y de todo eso Dios lo libró. David defendía a sus ovejitas, porque él era un pastor, defendía a sus ovejitas de justamente de animales feroces, salvajes. Entonces David dijo, así como mi Dios me salvó, me rescató, me guardó, me cuidó de estos animales feroces, también me va a poder cuidar y guardar de él, de Goliat. David fue, hermanos, a enfrentarse a Goliat. Hermanos, David no era un soldado. No era un soldado. Ustedes saben que para ser un soldado, mínimo hay que saber, por así decirlo, defenderse con la espada, con el escudo, tener cosas básicas al menos de cómo combatir con alguien, ¿verdad? Como, por así decirlo, defensa personal, cómo atacar, cómo defenderse, cómo
pararse delante de una batalla, etc. Hay que saber todas esas cosas. Y los soldados sabían eso. Pero en cambio David solamente fue con algo, con fe. Solamente con fe. Y derrotó a Goliat. Todos se sorprendieron, todos se maravillaron. Así, hermanos, es. Cuando uno cree en Dios, Dios te respalda. Cuando uno realmente deposita toda su confianza en Dios, Dios te respalda. Eso es creer en Dios, ¿verdad? Eso es creer en Dios. Ahora, otro ejemplo, lo que mencioné, Abraham. Bueno, Abraham cuando tenía que sacrificar a su hijo, porque Dios mismo le había enviado. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿O qué es lo que iba a hacer Abraham? Abraham lo iba a sacrificar. Dios comprobó ahí de que la fe de Abraham era una fe sincera y genuina y creía en Dios. Imagínate tú, hermano, que Dios te diga que tienes que hacer tal acto de sacrificio con tu hijo. Imagínate, ¿qué es lo que pasaría por tu mente, por tu corazón? ¿Podrías hacerlo realmente? Abraham lo iba a hacer y Dios lo detuvo antes de eso. Y después de ese acontecimiento, Dios llamó a Abraham amigo. Lo llamó amigo. Maravilloso, ¿verdad? Ahí podemos ver ejemplos de fe, ejemplos de personas que creyeron en Dios. Y también de los 3 jóvenes judíos, ¿verdad? Que hace unos días hice un devocional sobre ello. De Cedrac, Mesap y Abed-nego, si no me equivoco, son sus 3 nombres de los 3 jóvenes judíos, que no se postraron ante el rey Nabucodonosor a adorar a sus dioses, que prefirieron 1000 veces ir al horno de fuego antes que doblar sus rodillas ante esos dioses. Ellos, esos 3 jóvenes judíos, creyeron de que Dios podría librarlos del horno de fuego. Y así fue. El rey Nabucodonosor los arrojó al horno de fuego, pero no se quemaron, ni siquiera su ropa olía a humo, no se quemaron ni siquiera un cabello de su cabeza, nada. Dios los guardó y los cuidó. ¿Por qué? Porque confiaron en Él, porque tuvieron lealtad en Él. Ahí podemos ver ejemplos de fe, hermanos. Y seguramente hay muchos, ¿verdad? Seguramente hay muchos. Hermanos, de eso se trata. De realmente creer en Jesús, de estar con Él. Porque dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Cuando habla de los que están, quiere decir que tú has creído en Jesús y por eso estás con Él, por eso permaneces con Él, por eso lo has aceptado en tu vida. Entonces cree realmente en Jesús en todo lo que nos ha enseñado y vive conforme a su Espíritu. Vamos a continuar, hermanos. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿hay un pecado que evitar? ¿Qué pecado, hermanos, debemos de evitar según este versículo? Este de aquí. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pecado a evitar es andar conforme a la carne. Así que, hermano, ten mucho cuidado. No andes conforme a la carne. Yo sé, hermanos, que la carne muchas veces nos seduce, ¿verdad? La carne nos tienta. La carne nos impulsa. La carne de alguna otra manera, hermanos, nos incita a pecar. Esta carne pecaminosa, hermanos, que tenemos, esta carne pecaminosa, quiere complacerse con muchas cosas. Y no solamente por algo que hacemos. También la carne quiere pensar cosas que no es buena, que no son buenas. También quiere codiciar desde el corazón, que no es bueno. Codiciar no es bueno. ¿Ya ven? Pero ¿cómo nosotros podemos saber qué cosa le agrada a Dios y qué cosa no le agrada a Dios? Estudiando la palabra y permaneciendo con Cristo. Porque uno muchas veces,
como no estoy pecando, como no estoy haciendo algo, solamente lo estoy imaginando o deseando con mi corazón, entonces no estoy haciendo nada malo. No, hermano. Jesús dijo, si cualquier persona codiciara desde su corazón a alguien, ya adulteró con esa persona. ¿Verdad? Ya adulteró con esa persona. No es necesario llevarlo al acto para decir, adulteraste porque te vi, porque hiciste esto o aquello, no. Solamente en tu corazón si codicias, ya adulteraste con esa persona. Es pecado, ¿verdad? ¿Cómo uno puede saber todo eso? Porque estudias la palabra, porque conoces la palabra. Y el Espíritu Santo te va enseñando todo eso y te va haciendo recordar para que no caigas en pecado o en tentación. Así que, hermano, el pecado a evitar es andar conforme a la carne. No cedas a la carne. Lucha. Dile, Señor, ayúdame, Señor, perdón porque pequé. Arrepiéntete inmediatamente. No cedas. Recuerda que nadie puede engañar a Dios. No se trata de que, voy a pensar un rato y luego me arrepiento. No, hermanos. No es así. Dios conoce tus pensamientos. No juegues con la gracia de Dios. Amén. Vamos a continuar, hermanos. La última pregunta, amados hermanos, es, ¿hay una promesa para hacerla nuestra? ¿Qué promesa, hermanos, podemos hacerla nuestra aquí? Está claro, ¿verdad? La promesa que Dios quiere que nosotros nos llevemos en esta mañana es, no va a haber ninguna condenación para los que están con Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Llévate esa promesa. Si tú estás con Cristo Jesús, vas a vivir conforme al Espíritu. Y gracias a eso, no va a haber ninguna condenación. Hermanos, Dios es justo. Entonces, Dios sabe que en nosotros aún hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas a que renunciar. Dios sabe, amados hermanos, cuánto tú te esfuerzas, cuánto tú luchas. Claro que sí, puedes fallar, puedes equivocarte, pero rápidamente vuelves a Dios a pedirle perdón. Eso es porque estás viviendo conforme al Espíritu, porque el Espíritu te contrista, porque el Espíritu te hace saber que has fallado y por eso vuelves a Dios y te arrepientes por tus pecados. Hermanos, Dios ve tu corazón. Dios sabe cuánto tú te esfuerzas. Dios sabe tus luchas, tus batallas. Él lo conoce. Así que tranquilo, hermano. Seguir a Cristo y vivir conforme al Espíritu no quiere decir que ya uno es perfecto. Vamos a equivocarnos, seguramente que sí. Vamos a fallar, seguramente que sí. Pero sigue perseverando. Sigue esforzándote, sigue luchando. Porque de eso se trata. Dios va a ayudarte, hermano. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos has traído. Oro, amado Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas, para que tú los sigas ayudando, Señor. Para que tu Santo Espíritu, Señor, siga estando con ellos. Para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencerlos de pecado, justicia y juicio. Para que tu Espíritu Santo, Señor, les haga recordar todo lo aprendido. Para que, Señor, para que siempre permanezcan con Cristo y no se alejen y no se sientan seducidos por otra cosa, sino que el Espíritu Santo les haga recordar tu palabra, tus promesas y puedan mantenerse ahí firmes, confiado en ti, sabiendo que contigo está nuestra esperanza y confianza. Por favor, ayúdalos, Padre. Ayúdanos a todos porque todos te necesitamos. Ayúdanos a seguir adelante y a seguir perseverando. Toda la gloria, toda la honra, siempre será para ti, mi Dios. Bendito sea y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas, si esta palabra ha sido de bendición para ustedes, por favor, déjame aquí en los comentarios qué sintieron, qué pensamiento tienen, algún testimonio, tal vez alguna petición en oración, hermanos. Es bueno también que nosotros tengamos, ¿verdad? Ese deseo de poder orar, de poder hablar con Dios.
Así que hermanos, dejen aquí en los comentarios cualquier tipo de petición. Que Dios los bendiga en gran manera, hermanos. Bendiciones.